Saludos mis queridos amigos, y quiero compartir en estos momentos una enseñanza en la que tal vez todos aprendemos, ¿no? Pero quiero comenzar con una pregunta. A medida que vamos desarrollando el tema, es una enseñanza corta, espero que la pueda mirar completa, no se demora tal vez más de unos 10 minutos, entonces espero que esté ahí escuchándola y prestando atención. Y a medida que vamos desarrollando la enseñanza, tal vez nos vamos respondiendo a nosotros mismos la pregunta con la que comienzo esta enseñanza. La pregunta es la siguiente: ¿en manos de quién quieres colocar a tus hijos? La repito: ¿en manos de quién quieres colocar a tus hijos? Quiero hablarles un poco acerca de lo que es el Halloween, su historia, su tradición, sus implicaciones y sus consecuencias, pero no sin antes decirles que lo que se va a llevar a cabo en estos momentos se hace basado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, acerca de este tipo de actividades, lo que Él piensa o lo que Dios dice acerca de este tipo de actividades. Entonces, tengamos en cuenta que ya muchos conocemos y sabemos que el 31 de octubre se celebra lo que conocemos como el día del Halloween. Otros le llaman la noche de los disfraces, la noche de los brujos o de las brujas en algunos casos. También se conoce como la noche de los dulces, pero la pregunta es: ¿cuál es el verdadero significado del Halloween? Tal vez usted haya escuchado algo, porque hoy en día tenemos bastantes herramientas, tenemos el internet al que podemos acudir y mirar acerca de tantas cosas que quisiéramos saber, y usted puede consultar ahí, porque de pronto yo lo puedo estar engañando. Entonces, usted lo puede hacer ahí, o también a medida que vamos desarrollando el tema, usted se va dando cuenta acerca de qué es el verdadero Halloween. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su verdadero significado? Bueno, quiero decirles Quiero decirles que el 31 de octubre es una de las fechas más importantes en el calendario satánico. Y Halloween es una de las festividades que se viene desarrollando desde hace muchísimos años. Cuando yo digo que es una de las fiestas más importantes en el calendario satánico, es porque hay más fechas importantes para ellos, pero una de las que más sobresalen es la del 31 de octubre. Hay aproximadamente unas 7 fechas en las que ellos celebran algunas actividades. Y el 31 de octubre, conocido como el Halloween, es una de las que sobresalen en el calendario de los satánicos. Esa actividad tuvo como origen en las Islas Británicas, en países como Irlanda, Francia e Inglaterra. En aquellas regiones habitaban unos sacerdotes paganos llamados los druidas, que ellos, ¿qué hacían? Ellos servían al dios de la muerte, y ellos celebraban un día como este, el inicio del año nuevo en el calendario satánico, o también llamado el día de los espíritus, donde se invocaba a Satanás con una festividad que se llamaba la fiesta de la muerte o la fiesta de los espíritus. Y por eso, para ellos, este día era una fecha especial, ya que se practicaba la invocación a los espíritus, sobre todo a los espíritus de la muerte o a algunos espíritus malévolos, ¿no? Pero ¿en qué consistía esta actividad o en qué consistía esta práctica? Bueno, estos sacerdotes druidas, salían esa noche e invocaban el espíritu de la muerte para que el mundo de los para que la puerta que dividía al mundo de los vivos y de los muertos, esa puerta desapareciera. Entonces ellos, en el momento en que iban invocando, ellos creían de que esa puerta iba a desaparecer y que había una comunicación entre el mundo de los muertos. Entonces ahí es donde vemos la invocación a los muertos. Esta actividad la hacían por las casas, y lo que ellos iban pidiendo, estos sacerdotes eh, satánicos o druidas, lo que ellos iban pidiendo era comida, y pronunciaban la frase truc o truc. Lo que estaban diciendo era, con esta frase de truc, o nos dan comida
o les hacemos daño, o nos dan comida o les lanzamos maldición. Cuando estos sacerdotes celdas no recibían comida, ¿qué pasaba? Ellos lo que hacían era lanzar maldiciones o hacerle daño a las personas o a los transeúntes que se encontraban. Entonces ellos les lanzaban maldiciones o les hacían algún daño por no recibir comida de parte de ellos. Y como ellos estaban orquestados, estaban apoyados por Satanás, entonces se sentían grandes al saber que contaban con el respaldo. Y en esa noche, escúcheme bien, en esa noche aprovechaban para pedir o buscar sacrificios. Sobre todo ellos, algo que buscaban o que sacrificaban era gatos o niños o búhos, ya que este rito era tan importante para ellos. Pero hay algo importante también que hacían con estos ritos, y era que debían de sacarle el hígado a la víctima mientras estuviera viva. No la mataban, sino le sacaban el hígado, porque al parecer los mediums lo que utilizan son los hígados para que puedan lograr la adivinación de lo que ellos quieren hacer. Esta práctica la vemos nosotros ahí en la Biblia también, sobre todo en Ezequiel 21:21, donde un rey se ve en una encrucijada y hace traer un animal y saca el hígado para investigar, o para que el hígado lo guíe en esa encrucijada para dónde debe de coger. Ahí usted puede encontrar esta práctica en Ezequiel 21:21 de las Escrituras. La manera en que lo hacían, o la forma en que esto se llevaba a cabo, esta perversa actividad, digámoslo así, porque no es otra cosa que una perversa actividad, era que ellos utilizaban un nabo. Yo les quiero presentar el nabo, lo que conocemos aquí en Colombia como un pote o como un calabazo. Este es un calabazo. En algunas otras regiones les llaman un pote, pero este es un nabo. ¿Y qué hacían con este nabo? Bueno, le hacían un hueco, La planta no tiene la culpa, ¿no? La planta no es mala. Le hacían un hueco dentro de ese pote, dentro de ese calabazo. Lo que hacían era colocar una antorcha para que ellos miraran por dónde iban, pero entonces le hacían figuras, le colocaban hasta barba, le hacían unas figuras con unos ojos, unas figuras malévolas que representaban el espíritu de la muerte, un espíritu satánico con el que demostraban que tenían poder, y con el que demostraban que ellos eran los supervalientes en esa noche, pero sobre todo también demostraban que ellos adoraban a Satanás. Eso era lo que ellos hacían en esta práctica del calabazo. Tal vez se le hace familiar a usted hoy en día lo que llaman las calabazas, ¿no? El punto principal del 31 de octubre no es otro que la muerte, la adoración a Satanás. Escúcheme bien, el punto principal de esta festividad, el 31 de octubre, no es otro que la muerte o la adoración a Satanás, con el ocultismo, con la adivinación, con los medios. Y eso es lo que se logra muchas veces con las calaveras, con las calabazas, con figuras, con pinturas de muerte, con caras de brujas, con máscaras, porque este calabazo también lo utilizaban para hacer máscaras y colocárselas en la cara, y con otro calabazo iban alumbrando por donde ellos iban pasando. Tal vez hoy en día alguien puede decir, bueno, yo a mi hijo lo disfrazo de ángel. Tal vez puede decir, yo lo disfrazo de policía, yo lo disfrazo de soldado, de mi héroe favorito. Tal vez alguien puede decir eso, pero quiero decirle algo para que tenga en cuenta. Eso no quiere decir que se está alejando del enfoque principal de la celebración de esa festividad en este día. Eso no quiere decir que lo está dejando a un lado. La esencia, escúcheme bien, la esencia de la celebración sigue siendo la misma, así de pronto se quiera disfrazar de otra forma y no quiera parecer tan feo, sino quiera parecer un ángel muy bonito pidiendo dulces. La esencia sencillamente sigue siendo
la misma. El enfoque principal sigue siendo el mismo. ¿Sabe qué dice la Biblia ya en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 14? Dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para buscar a quien engañar, o se disfraza como ángel de luz. La naturaleza de Satanás siempre ha sido el engaño. La naturaleza de Satanás siempre ha sido la mentira y estar usurpando lugares. Él es experto en todo esto. Tenga en cuenta, mi amigo, que tal vez se participa de estas actividades movido por las emociones, por las exhibiciones en las vitrinas, por las exhibiciones en las calles, por las exhibiciones en los centros comerciales. Bueno, por cualquier situación de estas uno se puede ver movido a participar de ellas. Esta es una época del año en la que se registran muchas ventas y con buenas utilidades. Por eso a los comerciantes, pues ellos, el deber de ellos es buscar ayudas o buscar buenas ventas, pero al mismo tiempo a ellos no les interesa lo que pase con lo que ellos están vendiendo, o a los fabricantes no les importa con lo que esté, en la manera en que estén contribuyendo allá afuera, no importa lo que pase. Ellos no van a tener en cuenta de que se está contribuyendo con el mal. Para ellos no hay ningún problema, sencillamente ellos lo que les interesa es vender, y muchas grandes organizaciones lo único que quieren es llenar sus arcas sin importar lo que pase más allá. Usted dirá, mi amigo, usted dirá, es un día de diversión. Usted puede decir, es un día de diversión. Bueno, yo le digo, ¿acaso no se puede usted divertir de otra forma con sus hijos? No se puede divertir tal vez en el parque jugando, no se puede divertir en el paseo, no se puede divertir en el cine de una manera sana. Usted tiene formas, bastantes formas de divertirse y de pasarla bien con sus hijos sin deshonrar a Dios y sin estarle rindiendo culto a Satanás. Las fiestas paganas, mi querido amigo, las fiestas paganas son algo delicado y es algo terrible para su vida, para su alma. Ahí podemos ver que se muestran las consecuencias a lo que esto conlleva. Y, y este tipo de actividades lo único que hacemos, o lo único que se hace, es que estamos deshonrando a Dios, y Dios aborrece todas estas actividades. Ahora sí quiero que miremos algunos textos con respecto a lo que el Señor habla acerca de esto. Vamos a mirar unos poquitos textos porque en la Biblia podemos encontrar muchos textos acerca de eso. Uno de los textos que quiero que leamos es Segundo de Reyes, libro Segundo de Reyes, en el capítulo 21 y en el versículo 6 dice, está hablando aquí del rey Manasés, que fue un rey malo, un rey pagano. Dice, además hizo quemar a sus hijos, mire lo que hizo este rey, además hizo quemar a sus hijos en sacrificio, practicó la invocación de espíritus y la adivinación, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor, que acabó por provocar su indignación. ¿Qué hizo Manasés? Provocó a ira a Dios con actos como estos, con practicar la adivinación, la hechicería, con invocar espíritus y con llevar sus hijos al sacrificio. Eso fue lo que él hizo, provocó la ira de Dios. El rey Manasés se involucró en toda esta clase de actividades como el ocultismo, la magia negra, la adivinación, y todo esto no es más que algo que rechaza el Señor, es algo abominable a los ojos de Dios. En Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 19 y en el versículo 31 dice, no os volváis a los encantadores y a los adivinos. Escuche la advertencia que hace el Señor. No os volváis a los encantadores y a los adivinos. No los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. El Señor firma. El Señor advierte. Dice, no hay que consultar a estos encantadores, ni hay que hacer parte con estos encantadores. Y firma el Señor. Ahí dice, yo el Señor. Otros textos en Deuteronomio capítulo 18 y versículo, vamos a leer del 10 hasta el 14, dice la Biblia, ahí, dice que nadie de entre vosotros ofrezca en sacrificio a su hijo
haciéndole pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Versículo 12 dice, porque al Señor le repugnan quienes hacen estas cosas, y si el Señor vuestro Dios arroja de vuestra presencia a esas naciones, es precisamente porque tienen esa horrible costumbre. Versículo 14 dice, esas naciones cuyo territorio vais a poseer hacen caso a quienes pretenden predecir el futuro y a los adivinos, pero a vosotros, el Señor vuestro Dios, no os permite semejantes cosas. ¿Notan las advertencias que hace el Señor? En el libro de Levítico, en el capítulo 20 y en el versículo 27 dice, el hombre o la mujer que estén poseídos por un espíritu o practiquen la adivinación serán muertos a pedradas y serán responsables de su propia muerte. Mi querido, esto es una señal muy clara del juicio de Dios que nos muestra en el Nuevo Testamento acerca de un castigo eterno. Y ese castigo eterno, ¿dónde es? En el mismo infierno. En el Nuevo Testamento dice allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice, pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, les tocará en suerte ir al lago de azufre ardiendo, que es la muerte segunda. Noten que ahí también habla de aquellos que practican la brujería, de aquellos que practican la adivinación. Podemos ver ahí en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8 que en ese texto hay una clara advertencia acerca de todos estos tipos de personas. Dice que todos estos tipos de personas estarán excluidos del cielo, en los que se encuentran los que se hacen partícipes con la brujería. Y permítame decirle algo, mi querido amigo, la actividad del 31 de octubre, con calabazas, con figuras de muerte, con disfraces satánicos, con pinturas, con la frase triqui triqui o truqui truc, no es otra cosa que la misma celebración de los sacerdotes druidas invocando espíritus y participando en el ocultismo y en la adivinación y en esos ritos malévolos. No es otra cosa. Es exactamente lo mismo. Téngalo ahí en cuenta. Pero ¿qué nos dice el Señor? Él nos sigue hablando acerca de todas estas cosas. Efesios capítulo 5 y versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Note lo que dice el Señor, no participe, no haga parte de esas cosas, más bien repréndalas, más bien aléjese de ellas y reprenda, enseñe de que no hay que participar en ese tipo de actividades. Mi amigo, vea, tenga en cuenta algo, la Biblia es muy clara y por eso yo siempre invito a que no hay que comer cuento, hay que comer Biblia. La Biblia nos enseña que herencia del Señor son los hijos. En el Salmo capítulo 27 y en el versículo 3 dice, un regalo del Señor son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas. ¿Puede ver las consecuencias a las que nos puede llevar este tipo de actividades? Vuelvo a la pregunta que hice cuando comencé. Vuelvo a la pregunta. Pero algo bien importante es que yo quiero que tú te la puedes contestar allá donde estás, en tu lugar secreto, y que medites, ojalá mirando las advertencias de estos textos que yo he dado, mirando las escrituras, porque de pronto yo le puedo estar engañando. De pronto alguien puede decir, no, es que él es un envidioso y no quiere que salgamos con los niños. Entonces, revísela usted allá, revise las escrituras y medite en todo esto que les acabo de hablar y vuelvo a hacerles la pregunta. ¿En manos de quién quieres colocar a tus hijos y en manos de quién quieres colocar tu alma? En manos
de quién quieres colocar a tus hijos y en manos de quién quieres colocar tu alma. Las consecuencias no son más que un castigo eterno, recuerde. Recuerde que las consecuencias no son más que un castigo eterno. Ese castigo solamente se va a pagar en el infierno, solamente ahí, en el infierno, por siempre. Yo le pregunto, o yo te pregunto a ti, ¿qué tanto amas a tus hijos para que les regales las llaves del infierno y que por un momento de diversión les niegues la oportunidad de un cielo donde todo es paz, donde todo es gozo en la presencia del Señor? ¿Qué tanto amas a tus hijos para que tú les digas, toma las llaves del infierno para que pases la eternidad allí? Será un regalo maravilloso después de que has escuchado estas advertencias. ¿Será un regalo maravilloso lo que tú haces con tus hijos? Pregunta, ¿qué tanto los amas para que les regales las llaves para la entrada al infierno? En Lucas capítulo 16, en la parábola de Lázaro y el rico, se nos enseña que el que está en el infierno está en un estado consciente. Yo te pregunto, ¿cómo te sentirías al saber que tus hijos están en el infierno? Porque tú aportaste muchísimo para que ellos estén allí. O quizá lo hayas aportado todo. Y están con su conciencia clara de por qué están allí. ¿Cómo te sentirás al saber que tus hijos están allí pagando un castigo eterno? ¿Cómo te sentirás al saber que tus hijos están en un lugar de tormento y muy seguramente allá en tus oídos retumben las palabras que escuchaste hoy? Y como dice allá en Ezequiel, profeta hubo que les advirtiera, hubo un centinela que les advirtiera. Y hoy se te está advirtiendo de que ten cuidado con la participación en estas celebraciones, de que ten cuidado con la participación en estas cosas. De pronto puedes decir, pero era por un momento de diversión. Ten cuidado con eso. ¿Cómo te sentirás al saber que hubo profeta que les advirtieras y no quisiste escuchar? Porque, como te digo, la Biblia es clara de que la conciencia va a estar allá en el infierno retumbando de por qué estás ahí. Y no hay que pensar en que en el infierno es un lugar donde van a estar todos en familia. Precisamente el castigo o los terrores que se viven en el infierno es la soledad, la desesperación, el tormento, el dolor, el castigo que se va a estar viviendo allí una y otra vez. Hay que quitarse la idea de que en el infierno se van 2 meses y se devuelve. No, el que va para el infierno ya no puede salir de allí y lo puedes corroborar allá en Lucas capítulo 16. Yo te digo algo bien importante. Muchas veces hemos caído en actividades como estas, tal vez por diversión, por ignorancia, tal vez por placer. Y el Señor es tan grande y tan misericordioso que Él extiende hacia nosotros sus brazos y Él extiende su misericordia. Pero yo te vuelvo a decir algo que una y otra vez lo digo, no coma cuento, coma Biblia, lea la Biblia, que ahí encuentra las instrucciones para vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, volvemos, tú decides en manos de quién quieres colocar a tus hijos, mas sin embargo el Señor te llama y te dice que le sigas a Él para que no andes en tinieblas, para que no andes en fiestas de un trasfondo oscuro, de un trasfondo pagano y en el ocultismo. Él te llama para que sigas la luz, que el Señor Jesucristo es la luz. En Juan capítulo 8 y en el versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
Alabado sea el Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y recuerda, si hemos caído en estas prácticas, es un momento especial para arrepentirnos y para presentarnos delante del Señor y decir que nos perdone por este tipo de actividades con un arrepentimiento sincero y genuino. La Biblia nos enseña ya en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno, ¿qué dice? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo te invito para que vayas al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe y reconozcas que si has participado en estas fiestas terribles, paganas, malévolas, confieses tu pecado a Dios y evita participar en estas prácticas. Puedes tener un carácter de pronto muy sensible, pero hoy te invito para que puedas decirle no al Halloween, no al Halloween.